les pasa como los avestruces. Ellos tienen grandes alas y plumas y de todo, pero le tiran una piedrecita y una vez hace así, se desinfla como una vejiga. ¿Qué importa el que diga? A mí eso no me hace nada. Han hablado tan mal y tantos miles hablando mal y vociferando y difamando que ya no me molesta. Y hay gente que dice, hermano, oí que estaban dele gloria a Dios. Eso no es nada. Lo que yo debo cuidar es la bendición de Dios, no la maldición de alguien que está. Déjelo que maldiga. Déjelo que diga lo que le dé la gana. Usted bendice a Dios. Usted hable de Dios. Usted hable de la victoria. Hable de la bendición del cielo. ¿Por qué le digo esto? Porque esta palabra dice que yo tengo una herencia. Una herencia. Sí. Cualquiera dirá, mi padre me va a dar una herencia. Sí. A mí me la dio el Señor y se la da a todos sus hijos. ¿Cuál es esa herencia? Que Él va a condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. En un juicio es donde usted va a ver que esas lenguas mentirosas van a ser desbaratadas, destruidas en el juicio. Cualquiera que sea el juicio. ¿Por qué? Porque esa es la herencia de los siervos de Jehová. Y mi salvación, dice el Señor, de mí vendrá, dijo Jehová. ¿A quién le creo yo? ¿Al maldiciente o al que me dice que me dio una herencia? Esa es la herencia. Esa es la herencia. Si su padre, su señora madre nunca le dejó nada, sino deudas, por encima de eso, usted tiene una herencia. Si sirve a Dios, tiene una herencia. Tiene una herencia. Como siervo de Dios, como hijo de Dios, tiene una herencia. Y Él va a condenar la lengua. Así sea un juicio de 2 personas, de 3, entre 10, entre 15, ante un abogado, ante un juez, ante un tribunal, ante el que sea. Créale a Dios, espere en Él. Usted no tiene ni idea el deseo que yo tengo de ver a ese nido de serpientes puestos en un juicio. Ustedes no tienen la menor idea el anhelo que tengo. Porque yo creo en esta palabra. Y sé que allí el Señor es el que va a obrar. A su nombre la gloria. Aleluya. Mire, hermano, toda iglesia, toda organización, todo creyente que no use estas armas espirituales de esta milicia establecidas por el Señor, será un creyente, una congregación, será una organización religiosa muerta. Muerta.
muerta. Y puede tener nombre, como dice el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 1. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Puede tener nombre, pero no sirve para nada ese nombre. Hay nombres que no sirven para nada. A alguien le pueden poner de nombre, colocarle en el registro demográfico de las personas, en el RENAC. Le pueden poner, ¿y cómo se llama usted? Me llamo Valentín Valiente. Y ser un cobarde. No es el nombre. De hecho, que uno a veces oye unos nombres que dice tremendo. No, pero no es cierto. Tremendo. Hermano, si no usa estas armas, cualquiera que sea, va a ser muerto espiritualmente. Podrá tener nombre que vive, pero estar muerto. Podrá tener nombre, pero no es cierto. Está muerto. Porque la fuerza de esas armas no son humanas, carnales. No. Son espirituales. Y lo que necesitamos es tener esa fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual. Cuando no se usan estas armas espirituales, la carne ganará esta batalla y la persona se convertirá en un creyente o iglesia u organización carnal, religiosa, caída. Muchos dicen, cayó de la gracia cuando ven a alguien descarriado. Cayó porque no tenía armas, no las usaba. La carne le ganó. La carne le ganó de manos. Aleluya. Y usted dirá, ¿y la carne puede ganar? Mire lo que está escrito en Gálatas 5:17. Sea Dios glorificado para siempre. Gálatas 5:17 dice esta palabra. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si la persona es carnal, carnudo, que solo sale a la calle a buscar carne, a buscar el hueso. Usted sabe qué animales son los que, si les abren la puerta de la casa, salen corriendo a buscar el hueso. Si solo sale a eso, a mirar carne, es un carnudo, chuletudo. Está vencido por la carne. El espíritu no tiene fuerza, porque el espíritu y la carne son enemigos. ¿No lo había oído? ¿Ha oído que usted anda con un enemigo ahí encima? Su alma tiene un enemigo que se llama su carne. Esa carne le produce una pereza, un cansancio de leer la palabra, de oír un mensaje. Prefiere oír películas, ver películas sucias,
que poner un mensaje y de la palabra que lo sacuda. Porque la carne le pudo. Lo venció la carne. Pero cuando una persona es espiritual, la carne está derrotada, vencida. La carne está vencida. Y el espíritu es el que manda. Y le dice a doña Carmen, digo a doña Carmen, para el culto. Y aunque la carne haga su repulsa, el espíritu dice, ya le ordené. Le ordeno que abra la Biblia y lea. El espíritu. Le ordeno que oiga la palabra. Aunque no llegó al templo, conéctese y escuche el mensaje de la palabra. Eso es el espíritu. Eso es el espíritu. Que si viaja a una región, mire hermano, hay gente que es capaz de estarse 8 días por allá, que visitando los familiares, que visitando, que viendo la playa, que viendo el río, que viendo, y se les olvida que son cristianos. No buscan un lugar donde meterse por lo menos un día al culto. Ir a santificarse. Viven en la carne. Son carnudos. El espíritu está vencido. Pero cuando el espíritu gana la batalla, la persona es espiritual. Piensa. Los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que viven según el espíritu piensan en las cosas del espíritu. Aleluya. Alabado sea Dios. Y cuando tenemos esa fuerza espiritual, mire, en Romanos capítulo 8, verso 26, dice la palabra, cuando tenemos esa fuerza espiritual, 8:26, y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera? ¿Entre dormido y despierto? No, con gemidos indecibles. Intercede por nosotros. Cuando le hemos ganado la batalla a la carne y no hacemos lo que la carne dice, sino lo que el Espíritu dice. Aleluya. Las cosas son diferentes. A Dios sea la gloria. La iglesia tiene una gran parte, hermano. Una gran parte administrativa, como tal, como organización. Cualquier congregación y cualquier denominación tiene una gran parte administrativa. Pero déjeme decirle que la fuerza de la iglesia no está en el dinero que posea la iglesia. Hay iglesias millonarias, multimillonarias. Hay iglesias que tienen grupos de millonarios ahí adentro y que no dejan ni siquiera recoger la ofrenda, porque dice, ¿para qué van a recoger esas monedas de esos pobretones? Yo doy la ofrenda de la semana, dice. Yo oí un testimonio en una ocasión acá en esta ciudad. Iban a comprar un terreno para hacer un templo. Y habían 2 que eran de aquellos copetudos y dadivosos
Porque hay copetudos tacaños, pero hay copetudos dadivosos, hermano. Y entonces todos los hermanos pobretones viendo de dónde y cómo, y ellos estaban a pura risa, a carcajada abierta, riéndose de los pobres hermanos que estaban reunidos. El uno decía: yo voy a vender tamales. El otro decía: yo voy a vender chuchitos. El otro: yo voy a vender zapatos, voy a vender pantalones, faldas, blusas. Y aquellos riéndose. Y se levantó uno y dijo: no, ustedes váyanse a orar por nosotros. Yo doy el terreno. Y el otro se quedó viéndolo y entonces se levantó y dijo: yo construyo el templo. Yo no me hubiera dejado, hermano, porque eso es matarle la economía a cualquiera. Si aquí se levantara o viniera a esta congregación un millonario y dijera: ya no pasen esos gasofiláceos, ya no recojan ofrendas, yo voy a dar cuánto se necesita aquí el mes, tanto, yo lo doy, ya no molesten más a esos pobres. Pues los empobreció peor, porque el que no da no recibe, porque la Biblia dice: da y se os dará. Y el que miserablemente siembra, miserablemente recoge. Si no nos dan el permiso de dar, de ayudar, de colaborar, nos matan. Gracias a Dios que aquí no hay ningún millonario. Pero entre todos nosotros, así como pobretones que somos, Dios nos ha dado unas victorias enormemente grandes. Dios nos ha bendecido. Yo no sé cuántos están bendecidos. Dios nos ha prosperado. Dios ha abierto puertas. Y hemos logrado hacer lo que muchas organizaciones evangélicas millonarias nunca han hecho. Hemos logrado hacer como iglesia muchas cosas que iglesias, congregaciones llenas de personas adineradas nunca han hecho nada. ¿Por qué le digo? Porque la fuerza de la iglesia del Señor no estriba en el dinero que posee la congregación ni el fondo de la iglesia. El poder de la iglesia no está en la política ni en lo político. El poder de la iglesia tampoco está en las multitudes. Hay congregaciones de 10,000, de 14,000 miembros, descarriados desde el pastor para abajo. Todos que no se conoce si es un circo o es un templo donde se adora a Dios. La gente va vestida de una manera despectiva e inmoral, como si fueran a una discoteca. Porque el poder no estriba, hermano mío, en las multitudes. Tampoco estriba ni está basado el poder de la iglesia en los grandes teólogos que la puedan dirigir. Hay teólogos materialistas y ateos. No está allí el poder. Mira, hermano, me atrevo a decir que Satanás suelta aquellas carcajadas de risa, burlándose de esas
congregaciones y organizaciones llenas de dinero, llenas de teólogos, llenos de profesionales, sin descartar, sin menospreciar a nadie, pero ahí no está el poder de la iglesia. No está ahí. Aleluya. Y pienso que económicamente la iglesia más pobre que existió fue la que pastoreó el Señor Jesús, mi Salvador. No porque no tuviera, porque Él se negó a todo. Se negó a todo. No porque no pudiera hacer aparecer millones ahí en el suelo, en el piso. Podía hacerlo. Así como le dijo a uno de los discípulos: lance el anzuelo allá al pozo y saque un pez, y en la boca de ese pez viene el dinero de pagar el impuesto mío y suyo. ¿Usted cree que el Señor no había podido hacer aparecer millones de dólares ahí en el piso? Claro que sí, pero no lo quiso. Se negó. Se hizo pobre siendo rico para enriquecernos con su pobreza. A Dios sea la gloria. El diablo se ríe de eso, de esas grandezas humanas. Una iglesia en una ocasión en Estados Unidos, en una convención que tenían, se levantó el director, el presidente de la organización, para decir que ellos podían competir con la General Motors, con cualquier empresa multimillonaria del mundo, porque tenían más dinero que cualquier otro. Pero el Señor sabe qué le dice a ese tipo de personas. Tú dices que te has enriquecido, pero eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Porque no es el mundo, ni lo que el mundo tiene. De eso se burla el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero óigame, no se podrá burlar de una iglesia, aunque sea económicamente de escasos recursos, pero sea una iglesia de oración, de ayuno, de búsqueda del rostro de Dios. El diablo no se podrá burlar. El diablo saldrá huyendo. Las puertas del infierno no prevalecerán. Satanás no se podrá burlar de ningún cristiano que busca a Dios, que tiene estas armas en la mano. Sabe que las armas que la iglesia tienen son la palabra, la oración, el ayuno, la vigilia, la búsqueda del rostro de Dios. Por eso el diablo aborrece a este remanente escogido. Lo aborrece. Y hay gente que dice: ese plan de oración se lo inventó ese pastor Álvaro Garavito. Eso lo inventaron ellos. Y sabe una cosa, que varios de los pastores, obreros que no están con nosotros, no se fueron por tantos ofrecimientos. ¿Sabe por qué se fueron? Por no orar y ayunar. ¿Sabe que en un país de estos de Centroamérica, cuando se dijo que ya este servidor no iba a estar allí empujándolos a buscar a Dios, hicieron fiesta y decían: ¡ay, qué respiro! Gracias a Dios que ahora ya no tenemos que orar y ayunar.
¿A quién le tiene miedo el diablo? A un cristiano, por sencillo que sea, por humilde que sea. Tal vez no conoce ni un zapato. Lo que conoce es el piso, los callos. O si puede, tendrá unos caites. Y tal vez tenga un corte que ya lleva varios años sin lavarlo. Pero si ese hombre o esa mujer busca a Dios, el diablo lo respeta, le tiene miedo. El diablo huye. Los demonios no entran ni pasan por allí donde vive esa persona. Lo contrario, el diablo puede ver que va una taconuda, taconeando mucho. Y echándose para los lados. Como si tuviera liso el pavimento. Pero el diablo dice, ¡ja! Tanate de carne. Trozo de chuleta. Diablo le tiene miedo a aquellos que doblan las rodillas, a aquellos que buscan a Dios, que se someten a Dios. Esas son las armas que tienen ahí y le están destruyendo la fortaleza, le están destruyendo los planes al infierno, los planes a los demonios, los están destruyendo. Poder en la sangre de Cristo. Póngase de pie, hermano. Imposible terminar este mensaje ahorita. Pero en el segundo culto lo seguimos, lo continuamos. Y si usted quiere, oye, y si no, se queda en su casa. Eso depende de lo que haya adentro. Levante sus manos al cielo. Padre, te alabo y te bendigo. Señor Jesucristo, te alabo, mi Señor. Espíritu Santo, te alabo. Te doy gracias. Bendito sea tu nombre por la eternidad de la eternidad.